aquí, buenas tardes, doctor, por acá. Actualmente como presidente del primer año del posgrado. Buenas tardes, doctor, por Buenas aquí. tardes, doctor. Saludos nuevamente aquí, desde La Guardia, tratando de sacar un espacio para seguir aprendiendo de la anatomía microquirúrgica con usted. Un placer, encantado otra vez. Adelante, Andrés. Muchas gracias, doctor. Bueno, mi nombre es Andrés Jiménez y soy estudiante del 10º semestre. Actualmente. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí puesto para aprender. Sergio. Bueno, buenas tardes. Sergio Marín, estudiante del 9º semestre. Un placer estar aquí. Ya. Bueno, ok, un placer para mí también. Bueno, Anya, ahora ya que estás en España, ¿no? Anya particularmente, ahora en el 13 y 14 de noviembre vamos a estar dando un curso con el profesor Férez en Madrid, España, 13 y 14 de noviembre en el Hospital Universitario San Rafael. Ahí te hago llegar, si quieres difunde, y creo que va a ser una oportunidad bastante importante como para interactuar y aprender un poco, ¿no? Yo sinceramente aprendo de todos los cursos que podamos dar, aprovecho al máximo porque realmente ahí se aprende muchísimo, ¿no? Entonces, bueno. Claro, doctor, si puede pasarme la información, agradecida. Yo estoy en Valencia, pero podría hacer el esfuerzo de moverme hasta allá. De acuerdo, vamos a dar aula 3D y sobre todo la aplicación tanto radiológica como quirúrgica, ¿no? Pero bueno, los tres aspectos. Entonces, bueno, ahí te comparto. Al finalizar la clase nos ponemos en contacto y te comparto el link. Vale, muy bien. Gracias. Ok, entonces aquí, déjame ver si se entra. Okay. Me dice si se está compartiendo la clase, la aula, la presentación. Todavía no, doctor. Bueno, veo la videollamada. Bueno, aquí yo voy a darle, porque tengo ahorita que dar una clase para Bolivia, para Mission Brain Bolivia, entonces bueno, vamos a tratar de hablar unos 45 minutos allí, ustedes me van diciendo. La idea se trata de compartir todo lo que uno pueda, evidentemente, sobre todo para nuestros paisanos, ¿no? Para eso no hay límite. Entonces, me dice si se ve ahora se ve. No, Luis, aún no se ve. No se ve la pantalla. No sé por qué. No sé por qué no está compartiendo por ahí. Ah, ok, fue ya. Por ahí. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí se ve, Luis. Ahora sí. sí. Ahora sí. Me dice si pasa. Sí, sí pasa. Ok, doctor. Ok, entonces bueno, yo voy a hablar con ustedes 45 minutos, porque tengo que dar una clase para Bolivia en un ratito y bueno, pero bueno, nada, tranquilo, todo lo que sea necesario para compartirlo con todo gusto. Déjame ponerlo por aquí. Vamos a hablar hoy, no crean ustedes, yo cada vez que trato de compartir lo que puedo también voy practicando, ¿no? De eso se trata. Entonces si tienen alguna pregunta al final, siempre las preguntas son buenas porque, bueno, lleva a uno a pensar de cómo hacer las cosas, ¿no? Y de cómo uno puede analizarlo, etc. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de una estructura que se conoce como seno cavernoso. Y es importante ver que cuando uno habla de seno cavernoso, uno tiene que tener en cuenta de que estamos hablando de una estructura venosa, pero que se comporta más allá de ser una estructura venosa, se comporta como un espacio donde tiene absolutamente íntima relación con otras estructuras vasculares, estructuras neurales y sobre todo porque representa una importante referencia anatómica. Tan es así que hay una diversidad de patologías en relación al seno cavernoso que son fundamentales, evidentemente saber tratarla, pero para poder tratarla necesitamos saber cómo y qué relación anatómica tiene esa región, ¿no? Entonces, cuando le comento... Cuando nosotros hablamos del seno cavernoso, nosotros tenemos que considerar que el seno cavernoso es una región, pero también es una estructura anatómica que tiene límites anatómicos bien definidos, ¿sí?
No es lo mismo hablar de seno cavernoso que hablar específicamente de senos durales. No es lo mismo hablar de seno cavernoso que hablar de pares craneales bajos o de pares craneales como el quinto, como el sexto, como el cuarto, etc. Son distintas regiones. No es lo mismo hablar de seno cavernoso que hablar de región hipoficiaria. No es lo mismo hablar de seno cavernoso que hablar de toda la carótida. Entonces, para eso, todo lo que comenté, todo tiene relación con el seno cavernoso porque está en una localización súper importante. Tan es así que hay lesiones tumorales, vasculares, traumáticas, infecciosas, neurodegenerativas, vasculares propiamente dichas que tienen relación con el seno cavernoso. Por lo tanto, hay que saber la anatomía para poder aplicarlo desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista radiológico, desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista microquirúrgico, desde el punto de vista endoscópico, etc. Ahora, cuando nosotros hablamos de seno cavernoso, tenemos que tener en cuenta de que una de las ventajas de conocer el seno cavernoso es que eso te obliga, por saber los límites del seno cavernoso, el contenido, etc., te permite a ti conocer cuál es el trayecto de una gran cantidad de nervios craneanos y por lo tanto, desde el punto de vista clínico, uno saber dónde pudiera estar una lesión o no. Y ya después nosotros como neurocirujanos saber cómo tratarla, que es lo fundamental, ¿no?, para nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de seno cavernoso, tenemos que tener en cuenta que el seno cavernoso tiene un techo, ¿sí? Que el seno cavernoso tiene una pared lateral, que el seno cavernoso tiene un piso, que el seno cavernoso tiene una pared medial, que el seno cavernoso tiene una pared anterior y que el seno cavernoso tiene una pared posterior. Entonces, si nos vamos a esa imaginación estructural o geométrica, nos damos cuenta que el seno cavernoso tendría en ese caso una forma de caja, ¿sí? Y en su interior tiene a la región hipoficiaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos del seno cavernoso es importante entender ese concepto. Ahora, si nosotros analizamos, de hecho, tan es así que dictamos un curso con el profesor Pérez de seno cavernoso. Cuando nosotros hablamos de seno cavernoso tenemos que tener en cuenta dos conceptos. Si nosotros hablamos de pared lateral y de techo del seno cavernoso, tanto en la pared lateral como en el techo del seno cavernoso, se puede abordar desde el punto de vista quirúrgico, es decir, microquirúrgico, es decir, transcraneal. Si nosotros hablamos de la pared medial, ¿sí?, o el piso, entonces nosotros, y en la pared anterior también se puede abordar, pero pared medial y piso, nosotros estaríamos hablando de que es una visión mucho más endoscópica, es decir, la vía transnasal, transesfenoidal, es la opción más factible para llegar a ese punto del seno cavernoso. Si hablamos de la pared anterior, también podemos llegar por vía transcraniana, ¿sí?, quitando ciertas estructuras que ya hablaremos allí. Y si hablamos de la pared posterior, también pudiéramos llegar por vía transcraniana. Entonces, es importante ver, el problema está de esta situación, que es importante ver este análisis anatómico, ¿no?, que cuando nosotros hablamos de seno cavernoso, la pared medial y el piso, la mayoría de las lesiones que están dentro del seno cavernoso son las que afectan esa región del seno cavernoso. Es decir, la mayoría de las lesiones que comprometen el seno cavernoso, tanto por el piso como por la pared medial, van a tener un abordaje endoscópico, ¿sí? Pero tú también puedes tener lesiones que comprometen la pared lateral como el techo del seno cavernoso y eso facilita que el abordaje sea transcraneal. También pueden haber lesiones que tengan la fosa posterior, que hay casos muy clásicos, que esas lesiones en la fosa posterior, tú necesitas abrir el seno cavernoso para poder llegar a lesiones de fosa posterior. De allí de donde sale el abordaje transcavernoso para lesiones de fosa posterior o para, en algún momento se usaba o se usa para clipaje de aneurisma de la basilar. Entonces, es importante ver que el seno cavernoso, más que ser una estructura anatómica que tiene una geometría propiamente establecida, también es una región de referencia para uno poder analizar y conocer realmente la anatomía cuando hay una lesión y identificar el lugar donde está la lesión. Entonces, la primera pregunta que uno se coloca, cuando uno lo ha aprendido así, y nosotros consideramos que es fundamental aprenderlo de esta forma. Nosotros como clínico, como radiólogo, como neurólogo, como neurocirujano, tenemos que tener una visión de literalmente rayos X, es decir, más de rayos X tenemos que tener una visión de tridimensional
y una ubicación espacial de dónde está cada una de las estructuras, véase como se vea. Y evidentemente nosotros tenemos que intentar desarrollar una visión de ver la estructura desde el punto de vista quirúrgico, ¿sí? No es nada más anatómico. Una cosa es saber la anatomía en su posición propiamente dicha anatómica y después otra es verla en la posición quirúrgica, es totalmente distinta. Entonces, cuando hablamos de seno cavernoso, nosotros lo primero que tenemos que saber en qué lugar está el seno cavernoso allí. Y para nosotros saber en qué lugar está el seno cavernoso, viéndolo en una vista lateral, ¿sí? Del cráneo, nosotros, o de una cabeza, en fin, un ser humano, nosotros lo primero que tenemos que tener es landmark anatómico, es decir, referencias, reparos anatómicos que nos permitan a nosotros identificar qué estructura anatómica me permite a mí utilizar como referencia para yo localizar el seno cavernoso. Porque se supone que el seno cavernoso tiene una pared, tiene un piso, tiene un techo, tiene una pared anterior, una pared posterior y una pared medial. Entonces, eso es importante saber en qué localización está. Tan es así que es tan importante saberlo, porque de acuerdo a la localización, hasta nosotros planteamos el tipo de incisiones. Si nosotros nos ponemos a ver en el mundo actual, lamentablemente es así, por el desconocimiento de la anatomía, la mayoría de las incisiones en la piel las hacemos de forma errada por el desconocimiento de la anatomía. Muchas veces las incisiones para un abordaje terional son en su mayoría erróneas producto de eso. Para un abordaje pretemporal, para un abordaje orbitocigomático, para un abordaje interhemisférico, muchas veces son más allá o menos de lo que se espera por desconocimiento de la anatomía. Y entonces eso, si bien no es tan importante para lo que uno considera, es de suma importancia porque el tipo de incisión en la piel de forma proporcional va a determinar el tipo de craniostomía que vas a hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos del seno cavernoso, lo primero que tenemos que saber es ubicarlo en cualquier paciente, independientemente de la configuración craneana del paciente. Y nosotros podemos ver, déjame poner aquí un apuntador, nosotros podemos ver, cuando hablamos del seno cavernoso, estamos hablando de que evidentemente vemos el globo ocular y nosotros podíamos buscar el primer landmark anatómico que se supone que es el canto lateral. El canto lateral orbitario, ¿sí? Representa para nosotros la presencia de la fisura frontocigomática y por lo tanto, si es la sutura frontocigomática, nos está diciendo a nosotros de que la sutura frontocigomática para nosotros representa el punto de inicio o el eje de dirección de la fisura lateral del cerebro. Y es allí donde entra en contacto o entra en evidencia la importancia de la fisura silviana, no nada más para la cara lateral, sino como una referencia anatómica para tú identificar zonas de profundidad. Entonces, si tenemos que la fisura lateral del cerebro inicia con la sutura frontocigomática, podemos entender que a ese mismo nivel está la glándula lacrimal. Y si está a ese nivel la glándula lacrimal, estamos hablando de que a esa altura posterior vamos a tener la posición del vértice orbitario, vamos a tener la posición del ala menor del hueso esfenoide y por lo tanto vamos a tener una posición aproximada de lo que representa el proceso clinoideo anterior o la apófisis clinoidea anterior. Tan es así que la órbita o el reborde orbitario junto con el malar representan los puntos de referencia ósea, ¿sí? Para la localización de la mayoría de los abordajes, en este caso el terional, el pretemporal y el orbitocigomático. Entonces, conociendo que la sutura frontocigomática está en esta posición, es decir, representa una referencia del canto lateral de la órbita, nosotros estamos hablando de que a ese nivel inicia la fisura silviana. Y lo más importante para nosotros es que la fisura silviana representa para nosotros, ¿sí?, la división del lóbulo frontal por arriba y del lóbulo temporal por debajo. Entonces uno dirá, bueno, ¿y para qué yo necesito saber eso? Bueno, necesito saber eso porque de la fisura silviana para arriba yo voy a tener lóbulo temporal, de la fisura silviana para abajo yo voy a tener lóbulo, de la fisura silviana para arriba voy a tener lóbulo frontal, de la fisura silviana para abajo voy a tener el lóbulo temporal. Y por lo tanto, si nosotros vamos a esa referencia, nosotros nos vamos a dar cuenta que el lóbulo frontal va a tener relación a toda esa estructura que está en relación al hueso frontal superior, al ala mayor del hueso esfenoide y a la escama del temporal. Y todo lo que está por debajo representa el lóbulo temporal. Y por lo tanto, el lóbulo temporal representa para nosotros lo que es el ala mayor del hueso esfenoide. Entonces, conociendo la posición del lóbulo temporal, que está por debajo de la fisura lateral del cerebro, nosotros podemos tener que el hueso que está en relación al lóbulo temporal es el ala mayor del hueso esfenoide. Y hacia el cuerpo del lóbulo temporal tenemos a la porción escamosa del hueso temporal.
Por lo tanto, todo el límite de la posición de la estructura frontocigomática que nos va a proyectar la fisura silviana por arriba, como el arco cigomático por debajo, recordando que el arco cigomático siempre se va a encontrar en posición a la continuación de la línea temporal superior que viene por debajo, la posición del seno transverso con sigmoide por debajo. Y entonces también nos va a marcar la referencia de que el arco cigomático para nosotros representa el piso de la fosa craneal media. Y por lo tanto, por encima de ese arco nosotros vamos a encontrar la posición en profundidad del lóbulo temporal. Por eso que cuando uno se pone a analizar, van a leer muchas veces craneotomía transigomática. Es un error que evidentemente muchos intentan querer publicar de esa forma, pero es un error porque el cigoma tú no lo quitas, tú quitando el cigoma no accedes al temporal. Tú lo que necesitas es quitar el hueso temporal para tú poder acceder al temporal. Ahora, queremos creer en el concepto de craneotomía transigomática. Es un error de concepto. Entonces, es importante ver que la estructura frontocigomática va a representar para nosotros la posición de la fisura silviana y por debajo de ella tenemos el lóbulo temporal. Y el hueso por debajo de esa posición es el ala mayor del hueso esfenoide y la porción escamosa del hueso temporal. Y toda esa cantidad de hueso, tanto el ala mayor del hueso esfenoide como la porción escamosa del hueso temporal, siempre, pero siempre está por detrás del globo ocular. Por lo tanto, yo puedo saber que el seno cavernoso está en esta posición. ¿Por qué? Porque yo sé que la pared lateral del seno cavernoso, para yo llegar a la pared lateral del seno cavernoso, yo tengo que retraer, ya sea por vía intradural o hacer por vía extradural un peeling, el lóbulo temporal. Entonces, yo conociendo que todo este hueso es asla mayor del hueso esfenoide y porción escamosa del hueso temporal, yo puedo saber que en esta posición tenemos el lóbulo temporal y que el lóbulo temporal está en la región lateral, a la pared lateral del seno cavernoso. Entonces, el seno cavernoso va a estar por detrás del globo ocular. Tan es así que habíamos hablado de que la estructura frontocigomática, así como representa el vértice orbitario, representa el ala menor del hueso esfenoide, también representa el vértice orbitario. Y nosotros, como vértice orbitario, tenemos el proceso clinoideo anterior o la apófisis clinoide. Y la apófisis clinoide para nosotros es la porción anterior del techo del seno cavernoso, que ya lo vamos a ver adelante. Entonces, todo lo que esté por debajo del proceso clinoideo anterior, o es decir, de la apófisis clinoide anterior, es seno cavernoso, porque la apófisis clinoide anterior está en la porción anterior del techo del seno cavernoso. Está en la pared, está en el techo de la hendidura esfenoidal o de la fisura orbitaria superior. Está lateral a la carótida, está lateral al nervio óptico. Todo eso está en el techo, en este caso la apófisis clinoide está en el techo del seno cavernoso. Vamos a ver allí. Entonces, ya conociendo que el seno cavernoso tiene que estar posterior al globo ocular, entonces nosotros podemos saber que el seno cavernoso está en esta región. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros quitamos la piel, ahora tenemos el cráneo. Y nosotros lo que estábamos hablando era que tenemos el reborde orbital, sutura frontocigomática, tenemos el ala mayor del hueso esfenoide, hueso frontal, hueso parietal, hueso temporal. Entonces, habíamos hablado de que el arco cigomático, como habíamos visto, representa la continuidad de la línea temporal superior, ¿sí? En esta posición vamos a encontrar la confluencia del seno sigmoide con el seno transverso. Entonces, todo lo que está por arriba del arco cigomático en relación a esta posición dentro del cráneo, nosotros vamos a encontrarlo y vamos a denominar como lóbulo temporal. Y el lóbulo temporal va a estar en la región lateral de la pared del seno cavernoso. Tan es allí que nosotros en este cráneo podemos ver que si tú quitas el arco cigomático, ¿a dónde tú estás accediendo? Estás accediendo igual a una región extracraneana. Entonces no podemos denominar como craneotomía transigomática. Porque si tú quitas el cigoma, tú no estás llegando a ninguna región dentro del cráneo. Imagínense el problema de concepto que nosotros muchas veces intentamos repetir, porque bueno, ya otros, bajo el error, también lo intentan hasta documentar. Entonces, hay momentos donde tú necesitas retirar el arco cigomático para que el músculo no afecte tu craneotomía. Ese es otro motivo. Pero no podemos denominarla como craneotomía transigomática, a pesar de que pudiera estar descrita, pero es un error de concepto totalmente bárbaro. Entonces, esta región terional está determinada por una región de 4 huesos y está en relación a la estructura frontocigomática. Por debajo de ella, nosotros vamos a encontrar el lóbulo temporal. Y el lóbulo temporal es la pared, está en la región lateral a la pared lateral del seno cavernoso. Entonces,
si nosotros ahora quitamos el hueso, nos vamos a encontrar que la fisura lateral del cerebro, fisura silviana, va a tener por debajo el lóbulo frontal y por arriba, perdón, el lóbulo frontal y por debajo el lóbulo temporal. Para nosotros llegar a la pared lateral del seno cavernoso necesitamos, uno, retraer el lóbulo temporal y aparte de ganar ese espacio para llegar al techo necesitamos abrir la fisura silviana o la fisura lateral del cerebro. Si es por vía intradural, si es por vía extradural, hay otras indicaciones que se hacen, que es cuando se necesita hacer el peeling de la fosa craneal media. Ahora, si nosotros vemos esa posición de hueso, nosotros podemos ver que comenzamos con el techo. El techo del seno cavernoso está determinado por dos, si lo podemos ver así, dos aspectos conocidos como triángulos o trígonos, ¿sí? Tiene una porción anterior, que ese techo está dado por, en este caso, el proceso clinoideo anterior, que es la apófisis clinoidea anterior, esa pared del techo, una parte más rígida. Para tú llegar al techo mismo del seno cavernoso necesitas hacer una resección del proceso clinoideo anterior. Es decir, si tú quitas la apófisis clinoidea anterior, tú accedes al techo del seno cavernoso. Ahora, la porción posterior está determinada por una serie de ligamentos, que no son ligamentos reales, sino que son dobles durales, que es lo que va a representar el trígono del óculo motor o el trígono del tercer nervio craneano. Y está dado, nosotros podemos ver, en esta posición está el hueso petroso, desde el apex petroso hacia el proceso clinoideo anterior vamos a encontrar el ligamento petroso clinoideo anterior. Del apex petroso a la apófisis clinoidea posterior vamos a encontrar el clinoideo posterior. Y entre ambas apófisis clinoideas vamos a encontrar el ligamento interclinoideo. Entonces, ese triángulo posterior va a formar la porción posterior del techo del seno cavernoso. Habíamos hablado de que la pared anterior va a tener su límite. Estamos comenzando con el techo y el techo va a estar delimitado por el proceso clinoideo anterior, con la apófisis clinoide que tiene su fijación para el ala menor del hueso esfenoide, para el plano esfenoidal y para el strop o pilar óptico. Eso forma parte del techo del seno cavernoso. La porción posterior va a estar dada por el trígono del óculo motor, que está dividido por tres ligamentos: petroclinoideo anterior, petroclinoideo posterior e interclinoideo. En esa posición entra el tercer nervio craneano para entrar sucesivamente a la fisura orbitaria superior. Recordando que la fisura orbitaria superior va a estar en la porción más anterior y va a formar parte de la pared anterior del techo del seno cavernoso. Entonces es importante ver cómo el techo del seno cavernoso se puede acceder quitando el proceso clinoideo anterior o literalmente el ligamento petroclinoideo anterior se retrae, ¿sí? Se afasta o se separa del tercer nervio y se puede acceder al techo del seno cavernoso de esa forma. Es importante ver que por debajo de este ligamento vamos a encontrar el cuarto nervio craneano, ¿sí? Que forma parte de la pared lateral del seno cavernoso, que también se dirige a la fisura orbitaria superior. Ya más adelante lo veremos. Entonces, ya en el techo podemos ver esos dos conceptos. Tiene una porción de triángulo anterior que es dura, que es hueso, y una porción posterior que es blanda. Sin embargo, debajo del proceso clinoideo anterior, nosotros vamos a encontrar el verdadero techo. El verdadero techo está dado por la membrana carótido oculomotora. La membrana carótido oculomotora va a representar para nosotros una membrana aracnoidea que fija el tercer nervio craneano que está entrando a la fisura orbital superior por debajo del proceso clinoideo anterior, junto con la carótida de ese segmento. Y por lo tanto, cuando se hace una clinoidectomía que sale sangre venosa, es porque estamos abriendo el techo del seno cavernoso. Tan es así que cuando se hace la clinoidectomía anterior, la porción más lateral siempre es paralelo al borde del proceso clinoideo anterior por la probable lesión que le puede generar al tercer nervio. Entonces, en esta posición, el tercer nervio se ve desprotegido porque está sobre el trígono del oculomotor. Sin embargo, en esta posición se ve protegido por el hueso. Entonces, es importante ver esos detalles. Tan es así que si nosotros vemos que la posición del tercer nervio está en este punto, lo que genera el déficit, por ejemplo, un hematoma epidural, cuando hay compresión del tercer nervio, lo que genera este déficit es la compresión sobre el ligamento petroclinoideo posterior. Esa pisada del tercer nervio sobre el ligamento petroclinoideo posterior es lo que genera la pupila en el paciente. Y está en relación al techo del seno cavernoso. Entonces es importante ver ese detalle y la relación que tiene el tercer nervio en el trígono del oculomotor, en la porción posterior, y la apófisis clinoidea anterior en el techo del seno cavernoso, en la porción anterior, del techo del seno cavernoso.
Ok, si nosotros vemos una visión posterior, nosotros nos estamos dando cuenta de que en esta posición tenemos el ala menor del hueso esfenoide, tenemos el hueso esfenoidal, ¿cierto? Tenemos la fisura orbitaria superior, tenemos el ala mayor del hueso esfenoide, y nosotros podemos ver perfectamente aquí que si nosotros encontramos el ala mayor del hueso esfenoide, estamos localizando lo que es el lóbulo temporal. Tan es así que los meningiomas que nosotros pudiéramos definir como meningiomas clinoideo, meningiomas del ala menor del hueso esfenoide y meningiomas terionales, o pudiéramos decirlo como medial, medio y lateral, cuando nosotros vemos que una lesión está originándose del ala mayor del hueso esfenoide, ella va a desplazar el polo del temporal. ¿Por qué? Porque el polo del temporal está en esta posición. Si nosotros vemos que la lesión crece hacia la fisura lateral del cerebro o fisura silviana, esa lesión es del ala menor del hueso esfenoide. Entonces nosotros podemos ver allí cómo el ala mayor del hueso esfenoide tiene relación con el lóbulo temporal. Y por lo tanto, todo lo que está anterior a él, es decir, entre ambas alas, es lo que se conoce como fisura orbitaria superior. Y la fisura orbitaria superior, la porción más medial para nosotros, va a representar la pared anterior del techo del seno cavernoso. Es decir, que entra por la fisura orbitaria superior, entra B1, ¿cierto? Entra el tercer nervio craneano, entra el cuarto nervio craneano. Entonces, todas esas estructuras nobles, neurovasculares, aparte, la vena oftálmica, etcétera, y la vena y la arteria oftálmica que entran en ese punto, todas esas entran por la fisura orbitaria superior y por lo tanto todas ellas van a tener relación con la pared anterior del seno cavernoso, que entre comillas es una de las regiones menos abordables para el seno cavernoso, a menos que se haga un abordaje transorbitario, que no es que no se pueda hacer, sino que hay lesiones que se pueden resolver por otra vía con muchísimo menor posibilidad de lesiones neurales. Entonces es importante cómo la fisura orbitaria superior o la hendidura esfenoidal forma parte de la pared anterior del techo del seno cavernoso. Entonces hablamos de techo, hablamos de pared anterior. Si nosotros vemos este análisis, nosotros podemos ver que cuando posicionamos el seno esfenoidal, es lo que hablamos. El ala menor del hueso esfenoide tiene relación con la fisura silviana. Toda lesión que esté en relación con el ala menor va a desplazar la fisura silviana. Toda lesión que esté en relación con el ala mayor del hueso esfenoide va a desplazar el polo del hueso temporal. Entonces pudiéramos ver que si nosotros vemos este análisis de cómo está posicionado el lóbulo temporal que hace esta posición, nosotros lo que necesitamos entender que el seno cavernoso va a estar en esta posición y por lo tanto mi primer obstáculo o el obstáculo neural más importante que tenemos para el seno cavernoso es el lóbulo temporal. Y habíamos hablado en la primera lámina que el lóbulo temporal tiene relación con el ala mayor del hueso esfenoide, tiene relación con la escama del hueso temporal, tiene relación como límite por arriba con la fisura silviana, tiene relación por debajo con una referencia que representa el arco cigomático o el hueso cigomático, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta de que siempre va a estar posterior a la órbita, siempre va a estar posterior al globo ocular. Entonces, todo lo que esté posterior, yo puedo saber cuál es la localización en el cráneo del seno cavernoso, ¿sí? Ahora bien, esta posición nos permite a nosotros identificar cómo el proceso clinoideo anterior, que está en amarillo, se fija y va a dividir, en este caso, medialmente al canal óptico y lateralmente a la fisura orbitaria superior. Entonces, lo que está en amarillo, nosotros lo delimitamos aquí como proceso clinoideo anterior, y lo que está en rojo es la fijación que tiene ese proceso clinoideo anterior con el hueso esfenoidal. Y eso se conoce como pilar o strop óptico. Es uno de los puntos de fijación del proceso clinoideo anterior. Y nosotros podemos ver cómo el proceso clinoideo anterior en este punto va a representar el techo, ¿sí? El techo del seno cavernoso, pero también va a formar parte del límite superior y anterior de la pared anterior del seno cavernoso. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que la fisura orbitaria superior va a representar, ¿sí? Va a representar la pared anterior del seno, la pared anterior del seno cavernoso, ¿sí? Entonces, es allí una de las explicaciones por qué los abordajes transorbitarios pueden llegar a esa región. Ahora, necesitas hacerlo cuando puedes resolverlo de una forma muchísimo más efectiva en otra posición. Por ahí vemos que publican y muestran la resección de un tumor transorbitario, etc. En fin, lo importante es conocer el detalle anatómico para ver hasta dónde se puede llegar en determinados abordajes. Y hablamos del techo y hablamos de la pared anterior. Si nosotros vamos a la pared lateral,
Aprovecho esta imagen aquí. Nosotros vamos a ver aquí proceso clinoideo anterior del lado izquierdo, ala menor del hueso esfenoide, el plano esfenoidal, la fijación del plano esfenoidal, canal óptico, y aquí vemos la tercera fijación del proceso clinoideo anterior que se conoce como pilar óptico. ¿Sí? El pilar óptico representa para nosotros medialmente canal óptico, lateralmente fisura orbitaria superior. Y nosotros podemos ver que todo lo que va a estar medial a esa posición es lo que se va a conocer como región celar, que es lo que va a estar específicamente como la membrana visceral en su interior, formando la pared medial del seno cavernoso, que va a estar en relación con la silla turca. ¿Sí? Ahora, lo que queremos mencionar aquí en cuanto al lado derecho, vemos que la posición de estos agujeros, que es necesario conocerlo, es obligatorio conocerlo, que tenemos la fisura orbitaria superior que va a estar por debajo del proceso clinoideo anterior, recordando que el proceso clinoideo anterior es techo del seno cavernoso, vamos a tener el foramen redondo y el foramen oval, y eso va a tener relación, uno más que otro, con la pared lateral del techo del seno cavernoso. Y nosotros podíamos ver aquí, vemos el ápex petroso, ¿sí? El ligamento que va del ápex petroso al proceso clinoideo anterior se conoce como petroclinoideo anterior, del proceso clinoideo a la apófisis clinoideo posterior como petroclinoideo posterior, y entre ambas apófisis clinoides se conoce como interclinoideo. Ese triángulo de dobles durales se va a conocer como trígono del óculo motor. Aquí podemos ver la disposición del techo del seno cavernoso. Como íbamos a hablar ahora de la pared, nosotros tenemos que tener en cuenta de que la pared del seno cavernoso va a tener una membrana parietal y una visceral. Y para nosotros llegar a la pared lateral del techo del seno cavernoso, necesitamos pudiéramos acceder vía intradural, ¿sí? Se puede acceder perfectamente vía intradural. Muchas veces cuando hay lesiones de la pared lateral del seno cavernoso por lesiones extradurales, uno puede acceder por vía intradural porque te da el mismo corredor. Y lo más cómodo es hacer un peeling de fosa media, que es una vía extradural, es decir, un abordaje donde se hace entrada a la pared lateral del seno cavernoso sin entrar al espacio subdural. Eso es importante entender ese concepto. Es importante ver el concepto de la anatomía de la pared lateral del seno cavernoso, porque la pared lateral del seno cavernoso es una zona quirúrgicamente abordable en muchísimos aspectos y permite llegar a corredores dentro del seno cavernoso, como permite llegar a corredores de la fosa posterior. Uno pudiera pensar, ¿cómo uno por un abordaje transcavernoso puede llegar a clipar un aneurisma de basilar? Se puede. Solo que hay que evaluar el concepto de la altura, la posición de la referencia ósea, etc. Entonces, cuando yo muestro esta imagen, lo que estoy intentando mostrar es que la pared lateral del seno cavernoso va a estar cubierto por la dura madre, y por lo tanto hay que despegar la dura madre de la fosa craneal media y posteriormente de la pared lateral del seno cavernoso. ¿Por qué? Porque es la forma de nosotros acceder. Y nosotros hoy podemos ver cómo el quinto nervio craneano, es decir, en este caso específicamente el nervio trigémino, se encuentra en esa posición, en una posición extradural. ¿Sí? Entonces, para hacer un peeling de la fosa media, nosotros tenemos que entender que vamos a trabajar posterior a la órbita, posterior al globo ocular, en relación al ala mayor del hueso esfenoide y a la porción temporal del hueso temporal. Y tendríamos una vista en esta posición. Cuando nosotros hablamos de la pared lateral del seno cavernoso, nosotros tenemos que entender que la pared lateral del seno cavernoso va a tener una vista lateral. Nosotros aprovechamos esta imagen para ver aquí. Podemos saber que toda referencia ósea que está lateral al nervio óptico de la carótida va a tener esta posición como apófisis clinoidea anterior. Y habíamos hablado que esta es la porción ósea del techo. Pero la porción posterior va a estar en relación al trígono del óculo motor. Y aquí podemos ver el doble dural petroclinoideo anterior, petroclinoideo posterior, ¿sí? Y aquí vemos el interclinoideo, perdón, y el petroclinoideo posterior. Y genera una especie de triángulo donde esto da entrada al tercer nervio craneano, que es lo que se conoce como trígono del oculomotor, que representa la porción posterior del techo del seno cavernoso. Pero lateral a él, nosotros vamos a encontrar esta disposición que siempre en los preparados anatómicos se ve bastante azul, y es porque forma parte de la pared lateral misma del seno cavernoso. Solo que nosotros no vamos a ver desde el punto de vista quirúrgico, nunca vamos a ver desde el punto de vista quirúrgico esa imagen así. Siempre vamos a ver una imagen anatómica, desde el punto de vista anatómica quirúrgica lateral. Nunca vamos a ver una imagen así. Para el momento, para la cuestión de aprendizaje nos puede servir, pero en la posición lateral es nuestra posición quirúrgica,
¿sí? Entonces, si nosotros retraemos todo eso, quitamos la apófisis clinoide, nosotros podemos ver la posición del tercer nervio craneano, la posición del cuarto nervio craneano. Vean esta posición del cuarto nervio craneano, que siempre pasa inferior al tercer nervio craneano, siempre tiene relación con el borde libre de la tienda, que siempre en este punto es lo que se conoce como ligamento de doble dural petroclinoideo anterior. Va a generar un espacio quien por debajo va a tener el primer nervio, B1 del nervio trigémino, B2 del nervio trigémino y B3 del nervio trigémino. Ya vamos a ver cuáles son los límites o las estructuras que están en la pared del seno cavernoso, ¿sí? En la pared lateral. Si nosotros ahora vemos esta vista lateral, ¿sí? Que se pudiera parecer un poco más, nosotros tenemos que ver que la posición de la pared lateral del seno cavernoso se abre un poco arriba y se cierra un poco abajo, pero para eso tenemos que determinar ciertos detalles. Vemos el segundo nervio craneano, quitamos el proceso clinoideo anterior, vemos la posición del tercer nervio craneano. De hecho, tan es así que aquí nosotros podemos ver la vuelta, el kinky, la posición curva que toma el tercer nervio craneano en este nivel, y es lo que permite a nosotros entender cuándo hay compresión del tercer nervio craneano y genera pupila, porque el trayecto del tercer nervio craneano es de abajo hacia arriba y desciende, ¿sí? Es importante ver ese detalle allí. Ahora, el tercer nervio craneano forma parte entre la pared, entre el techo y la pared lateral del seno cavernoso. El cuarto nervio craneano, que es este que vemos este trayecto aquí, podemos seguirlo, que tiene un trayecto que viene posterior al tronco, que entra en la fisura cerebelo-mesencefálica, ¿sí? Pasa por la fisura cerebelo-mesencefálica, aquí entra en contacto con el borde libre de la tienda, continúa en el espacio cisternal peduncular y entra, ¿sí?, en la pared lateral del techo del seno cavernoso. Cuando él entra en la pared lateral del techo del seno cavernoso, siguiendo el borde dural, nosotros podemos ver que él siempre va a pasar lateral al proceso clinoideo posterior. Y él va a entrar en este espacio. Y dése cuenta que aquí atrás genera un espacio amplio, que es lo que se conoce como triángulo de Parkinson. Es decir, o el triángulo infratroclear. Ya posteriormente veremos los triángulos de la pared lateral. Él va a seguir y va a continuar para entrar en dirección a la fisura orbitaria superior. Él está en la pared lateral del techo del seno cavernoso. Entonces habíamos hablado que el tercer nervio craneano, el cuarto nervio craneano, están en la pared lateral del techo del seno cavernoso. ¿Quién más está en la pared lateral del techo del seno cavernoso? Vemos aquí el nervio trigémino, que aquí es nervio trigémino, aquí no es quinto par craneano, aquí es nervio trigémino. El nervio trigémino, que tiene una zona de entrada que se conoce como res o root entry zone, entra, tiene una porción en el meato trigeminal, entra y se posiciona aquí, o está posicionado aquí como ganglio de Gasser, en el camum de Mecke, que es un de borde dural, y él se va a dividir en tres ramas, ¿sí? O esas tres ramas confluyen en ese ganglio, como queramos verlo. En la primera rama, que es B1, o la rama oftálmica, que va a entrar a la fisura orbitaria superior. Una segunda rama, que es maxilar, que es B2, va a entrar por el agujero redondo. Y una tercera rama, que es B3, que va a entrar por el foramen oval o agujero oval o mandibular. Y esa rama es quien se ve acompañada por la raíz motora del quinto nervio craneano. Es importante ver que desde el punto de vista funcional, el quinto nervio craneano está formado por el nervio trigémino más una rama motora. Y por lo tanto, esa rama motora siempre va a acompañar a el nervio, en este caso mandibular, que es B3. Ahora, ¿quién forma parte de la pared lateral del techo del seno cavernoso? Quien forma parte de la pared lateral del techo del seno cavernoso es tercer nervio craneano, cuarto nervio craneano, B1 del nervio trigémino, y el sexto nervio craneano se encuentra dentro del seno cavernoso. Tan es así que el único nervio craneano que está dentro del seno cavernoso es el sexto nervio craneano. Tan es así que cuando uno está resecando un tumor que está dentro del seno cavernoso, que entra por la pared lateral, una de las referencias es ubicar el sexto nervio craneano con la carótida, porque ya tú puedes saber que está dentro del seno cavernoso. Porque una cosa es tener la visión bonita en el cadáver y otra cosa es tener la visión quirúrgica, que es toda distinta. Hay sangre venosa, hay tejido que muchas veces es difícil diferenciar. Entonces, ¿por dónde entra el sexto nervio craneano al seno cavernoso? Entra por un canal que se llama canal de Dorelo. El canal de Dorelo está en la pared posterior del seno cavernoso. En la pared posterior del seno cavernoso,
que es la que está representada a este nivel, que está formada por el clivus, la pared, la porción cliva, ya, esperemos, Toby, ya. La porción cliva del seno cavernoso está dando la pared posterior del seno cavernoso, la porción cliva. Entonces, habíamos hablado que quien entra por la porción posterior es por el canal de Dorelo, es el sexto nervio cráneo. Y repetimos que el tercero, cuarto y B1 del nervio trigémino forman la pared lateral del seno cavernoso. Da un minutito, espera ahí. ¿Y eso es? No. Ok, seguimos. Entonces, habíamos hablado que la pared lateral está en esa posición y por lo tanto nuestro lagma anatómico es el quinto nervio craneano. Es importante entender que es necesario identificar. Ahora, para tú acceder a la pared lateral del seno cavernoso, cuando vas a hacer un abordaje quirúrgico, tú vas a necesitar hacer una clinoidectomía extradural. ¿Sí? Y hacer peeling, una cosa es acceder a la fosa craneal media haciendo un peeling, ¿sí? Y otra cosa es querer acceder a la pared lateral del seno cavernoso, donde vas a necesitar retirar o resecar la clinoide por vía extradural. Es importante entender ese concepto. Ahora bien, en la pared lateral del seno cavernoso también hay relaciones con otras estructuras como B2, B3 del quinto nervio craneano, la carótida petrosa, y en su interior vamos a encontrar la carótida cavernosa. Ya habíamos hablado en la clase de carótida, las ramas que hay a ese nivel, que tiene una rodilla posterior, una porción horizontal, una rodilla anterior. Entonces es importante entender el concepto, y allí vamos a lo que uno conoce como espacio o triángulo para acceder al seno cavernoso por la pared lateral. Lo primero que uno conoce es un espacio conocido por arriba, ¿no? En este caso como entre el nervio óptico y la carótida, que se conoce como espacio carótido, óptico carotidio, ¿sí? El espacio entre la carótida y el tercer nervio craneano se conoce como carótido oculomotor. Y es allí donde hablábamos lo que se conoce como el anillo dural proximal. El anillo dural proximal para nosotros es literalmente la membrana carótida oculomotora. Esa membrana carótida oculomotora, que es la que pega la carótida al tercer nervio craneano, es el verdadero techo del seno cavernoso, que nosotros podemos verlo aquí. La porción dural que continúa por arriba y se va a continuar con el ligamento falciforme por encima del nervio óptico es lo que se conoce como el anillo dural distal, que es el verdadero límite del segmento oftálmico de la carótida. Entonces, entre el anillo dural distal y el anillo dural proximal, nosotros encontramos el segmento clinoideo de la carótida. Entonces, es allí donde nosotros podemos ver que la carótida en esa posición es extradural, extracavernosa, ¿sí? Entonces, ese espacio entre la carótida y el oculomotor es lo que se conoce como el espacio carótido oculomotor. Ya de allí bajando encontramos el espacio entre el tercer nervio craneano y el cuarto nervio craneano, es lo que se conoce como el triángulo supratroclear, ¿sí? Por debajo de este espacio vamos a encontrar al cuarto nervio craneano y siempre es dilatado atrás, ¿sí? Y es lo que se conoce como el espacio o triángulo infratroclear, el famoso triángulo de Parkinson, y un espacio donde se puede acceder perfectamente al seno cavernoso porque siempre es amplio y en lesiones tumorales mucho más aún. Posterior a él vamos a encontrar el siguiente espacio que nos va a dar entrada, es importante ver esto, al seno cavernoso y al seno esfenoidal, ¿sí? Al seno aeroesfenoidal, que es el espacio entre B1 y B2, que es el espacio, en este caso un triángulo anteromedial. El anteromedial está dado por B2 y B1, ¿sí? Y el reborde de la fisura orbitaria superior anteriormente. ¿Dónde se accede él? A la porción inferior de la carótida cavernosa, al seno esfenoidal, seno aeroesfenoidal. Posteriormente encontramos el triángulo anterolateral. El triángulo anterolateral está dado por B3 y B2 y es lo que se conoce como el triángulo de Moulin. Ese triángulo de Moulin, si tú drilas, vas a entrar a la fosa infratemporal, vas a entrar al proceso pterigoideo del hueso esfenoidal. Y ya empezamos con los triángulos
en este caso posteriores, que hay posterolateral y posteromedial. Más allá que ese triángulo o no, es un espacio. Y es importante aquí ver dos espacios. Nosotros podemos identificar aquí la arteria meningia media. La arteria meningia media siempre va a estar lateral a B3, que entra por el agujero espinoso. Recordando, fisura orbitaria superior, foramen oval, foramen redondo, foramen oval, foramen espinoso. Entonces, en este espacio, en la entrada de la arteria meningia media, con B3, nervio petroso superficial mayor, que sale del ganglio geniculado del séptimo nervio craneano, más el origen del ganglio geniculado, nosotros vamos a encontrar este espacio, y este espacio se conoce como espacio o triángulo de Glasgow. ¿Sí? Es importante que es lo que es igual al posterolateral. ¿Por qué? Porque está posterior en el ganglio y está lateral a él. Y por encima de él vamos a encontrar con el trayecto del séptimo nervio craneano, el nervio trigémino, B3 y el nervio petroso superficial mayor, vamos a encontrar que siempre el nervio petroso superficial mayor es una referencia de la carótida petrosa, ¿sí? Que es donde se hace lo que conoce como una maniobra de Fukushima, es lo que se conoce como el cuadrilátero de Kawase. Entonces, por ese espacio se puede acceder a lesiones de la fosa posterior. Es importante ver ese detalle, que la pared lateral del seno cavernoso va a tener relación con el triángulo supratroclear, infratroclear y con el anteromedial. Todos los demás espacios no son para acceder al seno cavernoso, sino para utilizarlo como referencia para llegar a otras regiones. ¿Sí? Entonces, esta es una visión quirúrgica con una pieza anatómica, evidentemente. Nosotros podemos entender la posición del nervio óptico, la posición de la carótida, el tercer nervio craneano. Vemos aquí el cuarto nervio craneano, B1, B2 y B3. Y aquí vemos la carótida con el nervio petroso superficial mayor. Y vemos la posición de la pared lateral del seno cavernoso. Vean que la inyección azul, esta zona del ganglio de Gassen, que se conoce como zona triangular, que es una zona más dilatada, y eso tiene la cisterna del cabo de Meckel, ¿sí? Una especie de más líquido en esa posición. Vemos el techo de la porción posterior de la órbita con grasa periorbitaria, y nosotros podemos ver lo que habíamos hablado, cómo el seno cavernoso está posterior a la órbita. Y aquí se está rebatiendo el músculo, y por lo tanto, solo la utilidad del zigoma es para rebatir el músculo, no es para acceder al cráneo. Por eso que es un error de concepto cuando uno empieza a entender uno quiere creer que la anatomía pretemporal sí. Transigomática, está bien dicha esa denominación. Y lo importante aquí, más allá que eso, es ver que para llegar al seno cavernoso, ve cómo la espátula retrae el lóbulo temporal. Por lo tanto, todo lo que esté medial al lóbulo temporal, ¿sí? Por vía extradural, vamos a encontrar al seno cavernoso, la pared lateral del seno cavernoso. Entonces, la pared lateral del seno cavernoso tiene una membrana visceral y una membrana parietal. Siempre es importante, esto es una disección anatómica, siempre es importante dejar el nervio trigémino cubierto, porque si no, daña, lesiona el nervio. No se puede hacer un peeling para exponer la pared lateral del seno cavernoso, quitando toda la membrana, intentando se exponga todo el nervio. Si usted expone todo el nervio, está lesionando el nervio. Ya lesionó el nervio. Usted quita la membrana parietal y deja la membrana visceral. Tiene que dejar con un disector, hacer un peeling, pelar literalmente. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros podemos ver la disposición del quinto nervio craneano con B1, el nervio trigémino, perdón, con B1, B2 y B3. B1 forma parte de la pared lateral del seno cavernoso, y la pared lateral llega hasta el borde superior del B2. De aquí para arriba tenemos pared lateral del seno cavernoso. De aquí para abajo no tenemos pared lateral. Tan es así que habíamos hablado que aquí se accede al seno cavernoso, pero por aquí se accede a la fosa infratemporal. Entonces, si nosotros vemos esa disposición, podemos ver el tercer nervio craneano, ¿sí? Que tiene esta posición, el cuarto nervio craneano, vea la relación con el borde libre de la tienda. Del lado contralateral estamos viendo el sexto nervio craneano entrando por el canal de Dorelo, ¿sí? Vemos que en la porción más medial del seno cavernoso tenemos la silla turca con la apófisis clinoide, con el diafragma celar y el tallo hipoficiario. Entonces, en la pared medial nosotros vamos a tener es a la glándula hipófisis con su revestimiento dural. Si nosotros quitamos la membrana visceral que cubre literalmente al nervio trigémino, vamos a encontrar tercer nervio craneano, cuarto nervio craneano, quinto nervio trigémino con B1, con B2 y con B3,
Y para nosotros entrar al seno cavernoso y ver el sexto nervio craneano, nosotros tenemos que disecar, retraer B1. Por lo tanto, nosotros podemos ver que en este espacio, conocido como el triángulo de Parkinson, nosotros podemos entrar al seno cavernoso. Y podemos ver que detrás de este B1 siempre vamos a encontrar un nervio que es este que va aquí, que es el sexto nervio craneano, que va a inervar al recto lateral, ¿cierto? Entonces, si nosotros entramos por este espacio o por este espacio arriba, nosotros es que podemos ver al sexto nervio craneano que tiene una localización intracavernosa mixta, ¿sí? Es importante ver ese concepto. Entonces, si seguimos, podemos ver aquí el canal de Dorelo, que es el que tiene relación con el ligamento petrolingual y petroesfenoidal, en este caso el petrolingual de Gruber, ¿sí? Que forma el techo del canal de Dorelo, permite que entre el sexto nervio craneano, vea la posición de la porción ascendente, curvatura posterior, porción horizontal, curvatura anterior de la carótida cavernosa, porque está dentro del seno cavernoso. Y si uno retrae B1, estamos encontrando al sexto nervio craneano que va a tener esa posición, que va a pasar por la pared lateral de la carótida intracavernosa. Entonces aquí podemos ver la dilatación para B4, para el cuarto nervio craneano que genera el triángulo infratropical o triángulo de Parkinson. Más de lo mismo, podemos ver el borde libre de la tienda, la posición con el cuarto nervio, cómo el cuarto nervio continúa su trayecto, el tercer nervio viene de arriba para abajo, lo que habíamos hablado, vean importante ese trayecto, y todos van a confluir hacia la hendidura esfenoidal. Vean la forma de convergencia de los nervios en la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, que forma parte, nosotros podemos entender aquí, que forma parte de la pared anterior del techo del seno cavernoso. Entonces, techo, proceso clinoidal anterior, y trígono del óculo motor, pared anterior, fisura orbitaria superior, pared lateral, tercer nervio, cuarto nervio, B1 del nervio trigémino, pared posterior, porción, el hueso clivar, o porción clivar del hueso esfenoidal, esto que está en esta posición, más apófisis clinoide posterior, ¿sí? Y el piso está en relación, que es una visión no quirúrgica para nosotros, sino solo por vía endoscópica, junto con la superficie medial. ¿Sí? Entonces, si nosotros retraemos, podemos ver esto que se conoce como cisterna del Cavum de Meckel. Es importante ver que es donde descansa el Cavum de Meckel, y podemos ver que él va a representar la porción más inferior en relación al límite que está superior a él, que es la pared lateral del seno cavernoso. Entonces, vean la dirección del B2, como el borde superior del seno cavernoso, el borde superior de B2 forma parte de la pared lateral del seno cavernoso, más B2 no forma parte de la pared lateral misma, es hasta el borde superior. Vean la posición del seno cavernoso en relación al borde superior de B2. Entonces tenemos B1, sexto nervio craneano, cuarto nervio craneano y tercer nervio craneano, que forman parte de la pared lateral del seno cavernoso. ¿Y qué queríamos mostrar aquí? Que la rama motora siempre va a continuar acompañando a el ramo mandibular o B3 del nervio trigémino, que es lo que se conoce ellos en conjunto como el quinto par craneano. Si nosotros vamos a la pared posterior, que es la que nos faltaba, nosotros vamos a ver que si bien esto se conoce como plexo basilar, lo importante aquí es ver el trígono del óculo motor, que va a estar en relación al ápex petroso y al proceso clinoideo posterior, formando los tres ligamentos que habíamos dicho, y por encima de él, por debajo de él, vamos a encontrar al canal de Dorelo. Y ese canal de Dorelo es lo que va a permitir la entrada del sexto nervio craneano en la pared lateral mejor dicho, en el interior del seno cavernoso. Entonces, ¿desde dónde va la pared posterior? Va desde el borde superior del trígono del óculo motor, que está dado por la apófisis clinoide y el ligamento petroclinoideo posterior, hasta el canal de Dorelo. Entonces, ese es el límite, viendo una vista posterior, para tú entrar a el seno cavernoso. Solo que nosotros no vamos a tener esta vista desde el punto de vista quirúrgico, solo es una vista anatómica. Entonces, si nosotros vamos a utilidad, ¿cuáles son las dos utilidades importantes? La pared medial por la vía transversal transfenoidal y algunas veces el piso, y la pared lateral y el techo por la vía microquirúrgica transcraneal. Listo. Eso es lo que necesitamos saber desde el punto de vista en cuanto a aplicabilidad quirúrgica. Ahora, en cuanto a conocimiento anatómico, es otra cosa, pero en cuanto a aplicabilidad quirúrgica, es lo que necesitamos saber para utilizarlo. Entonces, aquí solo un resumen, vemos más de lo mismo que habíamos mostrado, y lo que habíamos hablado es que para tú llegar al seno cavernoso necesitas hacer un peeling de la fosa media, y por lo tanto
tanto hace una vía extradural. Se evalúan otros detalles. Esta imagen del profesor Férez, esta en particular así, que es bien didáctica para uno entender lo que es un peeling de la fosa media, la posición de la órbita, el proceso clinoideo anterior y cómo se encuentra el seno esfenoidal, la pared lateral del seno cavernoso y en este caso B1, B2 y B3. Vean de forma translúcida cómo se ve. Estas prominencias se quitan durante la cirugía para tratar de horizontalizar y tener un acceso directo a la pared lateral. Esto es más de lo que habíamos hablado del techo del seno cavernoso. Esta es una vista ya quitando el seno cavernoso y lo que habíamos hablado que es importante. Vean lo que habíamos hablado para que vean que la anatomía no falla. Habíamos hablado de que tenemos nervio óptico, carótida, ligamento, anillo dural distal, anillo dural distal aquí, anillo dural proximal, que es la membrana carótida y oculomotora. Vean la membrana carótida y oculomotora aquí. Tenemos el nervio oculomotor, el tercer nervio craneano. Es decir, aquí tenemos el espacio carótido oculomotor. Aquí tenemos el supratroclear, es decir, entre el tercer nervio y el cuarto nervio. Aquí tenemos el infratroclear, que es el más amplio, o triángulo de Parkinson. Aquí continuamos con B1 y vean el sexto nervio craneano que está medial, que pasa por la pared lateral y aquí entra el canal de Dorelo. Todo esto es pared lateral del seno cavernoso. Y nosotros habíamos hablado que tú por entre B1 y B2 podías acceder al borde más inferior de la carótida o podías acceder a esta cavidad. Y esa cavidad es el seno esfenoidal. Por lo tanto, si tú entras allí, la posibilidad de generar fístula en el paciente es bastante alta. ¿Sí? Ahora, si nosotros seguimos y vemos que esto es B2 o el nervio maxilar, ¿sí? B1, B2, vamos a ver que si entre B3 y B2 nosotros entramos ¿a qué? A la fosa infratemporal. Dense cuenta que aquí está B3. Y aquí vemos la carótida petrosa con el nervio petroso superficial mayor que se va a unir con el nervio profundo y formar aquí este nervio que en este punto se conoce como nervio del canal pterigoideo o nervio vidiano. Entonces es importante ver cómo conocer la anatomía para tú saber cuál es el límite. Y nosotros podemos entender que si esto es B1, ¿cómo nosotros sabemos que es B1 a pesar de que está cortado? Porque está lateral al sexto nervio craneano. Por lo tanto, nosotros podemos saber que todo lo que está de B1 para medial es seno cavernoso. Todo lo que está del borde superior de B2 para arriba es pared lateral del seno cavernoso. Entonces, es importante entender el concepto de la anatomía para tú aplicarlo a la cirugía. Esto un poco más de lo mismo que hemos hecho, un poco más de lo mismo, mostrando lo que es la pared lateral del seno cavernoso. Esta es una vista de cómo, en otra angulación, cómo se distribuye el nervio trigémino en cuanto a la pared lateral del seno cavernoso. Y bueno, creo que eso, por lo menos por ahora, por el tiempo de lo que pudiéramos hablar hoy. Vean la altura de la órbita, ¿sí? Del globo ocular. Vean la disposición del seno cavernoso en relación a la porción posterior de la cavidad orbitaria. Toma otro espacio y bueno, creo que eso, ¿no? Les dejo esta imagen porque creo que es lo que nosotros tenemos que considerar. Bueno, de verdad agradecido, Luis. De verdad que excelente ponencia. De verdad que de nuestra parte o de mi parte, agradecido. Si hay alguna pregunta al foro, si hay alguna pregunta al doctor Canache, bueno, primeramente, Luis, se conectó el doctor José Guarapana. Él es el jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Universitario Alfredo Van Grieken. Doctor, si quiere saludar al doctor Canache, bienvenido, doctor. Doctor, ¿puede hacer algún comentario? Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, doctor. Saludos, doctor Luis. Hola. Un placer saludarte, doctor Luis, y agradecerte en nombre del posgrado de neurocirugía, tanto el posgrado asistencial y el de la UNED, que nos estés ayudando acá con estas clases para que nos sirve a todos, básicamente a todos, y que son tan importantes en la formación de nuestros residentes. Muchas gracias, agradecido, y que sigan los éxitos, porque veo por allí que está publicando bastante y gracias a Dios nos está dejando en alto por allá afuera, como dicen. Gracias por todo. Por nada, estamos a la orden y bueno, un gusto, ¿sí? Gracias por el apoyo y por la receptividad.
Bueno, si hay alguna pregunta para el doctor Luis Canache, sabemos que está un poco corto de tiempo. Los muchachos, Sergio, Gabriel, Ania, si quieren dar algún comentario o hacer Bueno, algún... doctor, para primero que nada agradecerle porque de verdad que excelente la clase. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, espero las próximas para ver más clases. Doctor, ¿será que en alguna otra ocasión podríamos discutir al respecto de ya una vista quirúrgica, un abordaje ya intraoperatorio? Porque de verdad que la clase desde el punto de vista anatómico estuvo excelente, doctor. Para aquellos que, bueno, ya estamos en residencia de posgrado y con miras a hacer este tipo de abordaje, de verdad que nos emocionaría también ver los abordajes intraoperatorios en pacientes ya en cirugía del paciente. Ese fue Gabriel, ¿no? No, Gabriel, perfecto, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Evidentemente uno adapta lo que puede hablar de acuerdo a quien está, ¿no? Pero no, claro, yo siempre de verdad trato de hablar lo que uno aprende y sobre todo más de que lo que uno aprende es aplicarlo. O sea, no tiene ningún sentido, yo no soy anatomista, ¿no? No tiene ningún sentido yo aquí hablar de anatomía y no voy a aplicarlo. O sea, si yo, la idea es eso, exactamente así como tú lo comentas. Perfectamente ya podemos hacer uno donde uno muestra cómo aplicar las cosas. Exactamente, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista imagenológico, desde el punto de vista quirúrgico. Yo soy neurocirujano, yo no soy neurólogo. Entonces, eso se trata de mostrar cómo aplicarlo. Claro, uno no lo trae aquí porque entendemos que, bueno, uno va adaptando en base al tiempo y en base al foro que haya, ¿no? Pero de eso se trata, claro, mostrar la aplicabilidad quirúrgica, ¿sí? Bueno, si hay algún otro comentario, Sergio, Manuel, alguna palabra de reflexión al doctor o de la clase, este es el momento. No, bueno, mostrar mi agradecimiento. De verdad que estoy a la espera, bueno, de próximas clases. También estaré atento para ello. Muchas gracias por la invitación. Manuel. Igualmente, agradecerle al doctor por su tiempo, por la clase que estuvo excelente y bueno, estaré atento para cualquier clase que quieran dar, pues cuenten con mi presencia. Muchas gracias. Bueno, para concretar y bueno, concluir de verdad, de parte del servicio de neurocirugía del hospital y del posgrado, Luis, agradecido nuevamente, sabes que bueno, eres bienvenido cuando desees. Y bueno, de verdad agradecerle a todos los que estuvieron en el foro hoy, al doctor Guarapana, de verdad que bastante contento de que se haya conectado, doctor, igual al doctor Gabriel. Luis, recuerda lo de la información del taller en España para la doctora Ania, lo de las cosas, si la vas a pasar o te comunicas con ella. Ahí yo aprovecho, les comparto, bueno, a Ania Quiñones. Ania Quiñones, yo le comparto allí, me parece que es un curso súper interesante, sobre todo porque la proyección que uno hace, lo que uno aprende del profesor todos los días que puede, es una cosa así que creo que es súper necesaria, de demasiado provecho, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, porque uno ve allí literalmente eso, o sea, uno no habla anatomía, lamentablemente pocas veces o en pocos lugares tú vas a ver que hablen de la anatomía y la aplicas. O sea, eso que comentó Gabriel, esa es la idea, ¿no? Nuestra. No lo traemos hoy por X motivo, ¿no? Pero allí en ese tipo de cursos uno ve, y sobre todo cuando uno va a un servicio de esa filosofía, uno entiende que la anatomía es para aplicarla, no es para estar siendo coaching ni profesor de anatomía para no aplicarla. Y después cuando va a operar no sabe aplicarla ni siquiera. Entonces la anatomía es eso, para aplicarla. Entonces es un curso de mucho provecho. Más bien yo le agradezco primero por la invitación, a ti Roberto por todo el entusiasmo que le pone. De eso se trata. A veces no es fácil porque a veces falta de apoyo, pero nada, hay que seguir con objetivos claros y firmes. Siempre lo más difícil era comenzar, ya cuenta con todo el apoyo que uno pueda darte. Es parte de todo el proceso de aprendizaje que todos llevamos, todos por etapas. Hay que tratar de consolidar el conocimiento. La única forma de aprender anatomía es estudiándola, repitiéndola y aplicándola. O sea, no hay, si uno salta uno de esos pasos, no da el resultado que uno quiere. Si tú la estudias, pero no la repites y quieres aplicarla, no sirve. Si tú la quieres aplicar, pero no la estudias y no la repites, tampoco sirve.
Entonces, obligatoriamente tienes que estudiarla, repetirla y aplicarla. No hay otra forma, ni por muy superdotado que consideres que sea. Tan es así que difícilmente tú puedas ver en cualquier persona del mundo, ve videos de cualquier persona, de los grandes hasta neurocirujanos, que muchas veces son grandes por otros motivos y no porque son buenos en cirugía. Entonces es importante siempre ir a un centro donde tú veas que tienen una filosofía, donde tú veas que la anatomía que tú estás viendo en la pieza es la que tú estás viendo en la cirugía. Nada de ese montón de cotonoide en la cirugía, esa cirugía sucia, las manos en el campo quirúrgico, nada de eso. O sea, el concepto no es ese. O sea, nosotros debemos desarrollar habilidades en base a conocimiento anatómico y a las ganas que uno quiere ponerle a las cosas, ¿no? Entonces, de eso se trata. Creo que ese curso, por lo menos en España esta vez, va a ser de mucho provecho. Después vamos a estar uno en México, en abordaje craneano. Ya yo lo pasé por el grupo de la sociedad. Perdón, se lo comparto igual. Tal vez son abordajes en cabezas humanas, en cadáveres, pues. Y uno aprende muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, es de provecho. Y bueno, aprovecho la invitación. Ahorita yo tengo una clase para Bolivia. Es para estudiantes, ¿no? Pero, bueno, siempre es necesario uno aprender eso. Una clase de tronco cerebral. Entonces, bueno, es necesario siempre reforzar, uno ir aprendiendo los detalles, viendo eso, parte del proceso. Y bueno, más nuevamente, Roberto, felicidades a todos ustedes, porque cuando uno cree, no, una clasecita online de 15, 20 minutos, 30 minutos, yo no aprendo nada de eso. Sí se aprende muchísimo, solo desde el punto de que uno esté con ganas de aprender y evidentemente de que, no porque sea yo, no, de personas que te hablen, que sean personas serias y que estén en el momento de que hayan sufrido un proceso de aprendizaje. Eso de ir a un laboratorio, eso de tú estudiar, de tú aplicar a la cirugía, es lo necesario. Nada te sirve yo venir a vomitarle un libro aquí y no tiene ningún sentido. Si tú te pones y te das cuenta, yo no utilicé ni un texto solo por imagen. Lo que necesitas es tú tener un constructo establecido, que es un conocimiento, y en base a eso lo que te van poniendo te van dando. Okay. Eso. Bueno, de verdad, Luis, no te quito más tiempo. Nuevamente agradecido, Luis, porque sé que tienes compromiso. Próximamente vamos a estar publicando la próxima clase, tomando en cuenta la acotación que hizo Gabriel de los abordajes quirúrgicos, pero todo el foro está invitado nuevamente a la próxima clase y bueno, le estaremos pasando el link. De verdad agradecido, Luis. Ahí te comparto el curso de España, te comparto el link de la clase ahorita si quieres, y te comparto el curso de México para quien esté interesado. Bueno, ahí está. ¿Sí? Perfecto. Bueno, agradecido, sin más nada que aportar. Muchas gracias a todos. Chao, que tengan feliz noche, feliz fin de semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Se conectaron